Vivimos en tiempos en donde en lugar de ver caras sonrientes, conocemos corazones lastimados. Los hogares que antes eran base de amor y paz, ahora son invadidos por razones de divorcios y separaciones. Pero nunca es tarde para volver a empezar y caminar hacia una vida mejor, escuchando la voz de la liberación. Bienvenidos a este espacio donde le proporcionaremos herramientas de crecimiento personal y familiar basadas en la palabra del Señor. Escucha a continuación el mensaje que Dios ha puesto en el corazón del pastor Saúl Ramírez de la iglesia Piedra Viva. ¿Dónde está el pueblo libre? Dice: tú, victorioso Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. Victorioso Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. No daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertad. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Y tú, victorioso Salvador, digno de adoración, venciste la muerte, venciste a la muerte en la cruz, y por tu llaga no daremos gloria, y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertad. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Y yo soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. ¡Vamos! Si al hijos libertades seréis verdaderamente, verdaderamente. Soy libre, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pero muy buenos días en esta hermosa mañana. ¿Qué tal? Bendiciones a todos nuestros hermanos y amigos, a nuestros radios aficionados de Radio La Palabra aquí en la ciudad de Austin, Texas. Muy buenos días a toda nuestra gente hermosa, nuestra gente bonita. Hoy una vez más, sábado, estamos una vez más conectados a través de esta plataforma de Radio La Palabra. Oiga, qué bendición. Estamos con esta estación, la estación que te conecta al cielo. Muy buenos días, Pastora Marta, muy buenos días. Buenos días, aquí saludándoles en esta hermosa mañana, ¿verdad? Que Sí, Dios nos ha dado de gran bendición. es un privilegio tenerte aquí en esta mañana, Pastora. Gracias al Señor, ¿verdad? Porque nos ha permitido estar aquí en esta mañana.
de bendición. Sí, verdad, qué bueno. Oiga, estamos en un tiempo bien lindo, bien bonito, no está tan frío ni caliente, está un tiempo muy cálido, muy fresquecito. Sí, muy rica la mañana. Muy rica la mañana. Hoy sábado ya estamos a 4 del mes de diciembre, Pastor Marta. Realmente se va el tiempo pronto. Sí, es rapidísimo porque el tiempo, ahora sí que dice la palabra del Señor que se acortaría y estamos viendo que está corriendo bien rápido el tiempo y ya no nos alcanza mucho para hacer las tareas que tenemos al día. Así es. ¿Por qué no saludamos a los que están conectados y a los que se van a conectar también? Claro que sí, vamos a enviarles un saludo allí a nuestros hermanos, ¿verdad? Nuestra hermana María Aguilar. María Aguilar, ¿verdad? Que está allí siempre conectada, ¿verdad? Siempre apoyándonos. Apoyando y pues que tengan un hermoso día, ¿verdad? En este inicio de fin de semana. En este inicio de fin de semana. Realmente es un gran privilegio a todos nuestros hermanos y amigos que siempre nos acompañan a través de de esta programación, La Voz de la Liberación. Hoy estamos con la plataforma de Radio La Palabra, la estación que te conecta al cielo, y queremos compartirte, comunicarte, ¿verdad? Que la primera semana del mes de febrero vamos a celebrar nuestros 15 años de aniversario ya, Pastor. Sí, gloria a Dios, ¿verdad? Porque solamente Dios es el que nos ha dado la fuerza, ahora sí que para poder avanzar y poder estar ahora sí parados a la brecha. 15 años, se dice fácil, pero se requieren grandes esfuerzos. No sé si te acuerdas la primera vez de cómo comenzamos. Yo creo que un día vamos a tomar un día o un tiempo especial para hablar específicamente de la manera de cómo recibimos el llamado de parte de Dios. Porque eso es importante, fíjate que la gente, hay mucha gente que le gustaría saber cómo identificar cuando Dios te está llamando, cómo saber, poder discernir, sentir el llamado de Dios, cómo empezamos el ministerio, cómo se sufre en el ministerio. Qué cosas, ¿verdad? Pues sí, es algo hermoso compartir la experiencia, ¿verdad? Claro. Cómo es que Jesús nos llamó, ¿verdad? Es algo hermoso porque realmente estábamos sin vida y sin esperanza allá en el mundo, y ahora que estamos en Cristo Jesús vemos la grande maravilla que el Señor ha estado haciendo en nuestras vidas y con lo más importante que Él nos ha llamado y nos ha escogido, ¿verdad? De alguna forma maravillosa, porque a mí me ha quedado impresionada cuando yo no lo conocía, ¿verdad? Y ni sabía de Él. Ahora que lo conozco y sé, digo, wow, verdaderamente es maravilloso tener al Hijo de Dios en nuestra vida. Vale la pena, Pastor. Fíjate que 15 años de esfuerzo, de dolor, de sacrificio, de lloro. Bueno, ¿qué podemos decir en 15 años que hemos experimentado ya en este mes de enero, el primer día de enero, ¿verdad? Lo cumplimos 15 años. Y bueno, como decía, en la primera semana de febrero vamos a celebrar el 15 aniversario y va a estar nuestro hermano Jaciel Rodríguez. ¿Quién es Jaciel Rodríguez? Usted busque en YouTube, se llama Jaciel Rodríguez y él dice así, así dice la Biblia. Su frase especial dice, así dice la Biblia. Nuestro hermano Jaciel Rodríguez va a estar el primer viernes de febrero, sábado. Durante el sábado vamos a tener algunas conferencias y el domingo por la tarde. Así que va a ser una bendición, va a ser un privilegio el que tú te des la oportunidad, ¿verdad?, de acompañarnos en la primera semana de febrero. Bueno, 15 años de dolor. Fíjate que hay un pasaje en la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea perfeccionado en ustedes. Yo me imagino, especulo, el dolor del apóstol Pablo, de la manera en que procuraba de que el pueblo de Dios, de que la iglesia de Cristo se formara la imagen de Cristo y que empezasen a dar frutos del Espíritu, frutos del carácter de Cristo, de los atributos de Cristo. Entonces yo me imagino el dolor del apóstol cuando escuchaba que habían ciertas iglesias, congregaciones, algunos pleitos, algunas discusiones, disensiones,
hasta algunas herejías. Entonces yo me imagino el dolor, ¿verdad? Del apóstol, del apóstol, ¿verdad? De cómo se puso, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que es importante que nosotros entendamos el plan, el propósito de Dios. Así que, mi hermano, en esta hermosa mañana, estamos aquí muy contentos, muy felices de poder compartir contigo en este día. Y yo sé que Dios ha sido bueno con nosotros. Su misericordia del Señor cada mañana son nuevas, son buenas. Así que nos sentimos bien contentos esta mañana. Bendiciones a todos, así que estén pendientes el día de este principio de febrero. Estén pendientes de lo que vamos a tener al invitado, a nuestro hermano Jaciel Rodríguez, que estará con nosotros. Saludos para todos nuestros hermanos y amigos que siempre están en sintonía a través de nuestro programa La Voz de la Liberación, aquí en la ciudad de Austin, Texas, la capital de Dios. Así que estaba yo compartiendo con la pastora en este momento, ¿verdad? Estaba compartiendo, hoy que me acompaña en esta mañana, en esta programación, sobre el tiempo que hemos experimentado, que hemos pasado durante estos procesos de 15 años de lucha, de dolor, de sufrimiento, porque pues no es fácil. No es fácil el ministerio pastoral. Entonces, yo sé que Dios tiene propósitos y planes de Dios para todos nosotros. Así que es un gran privilegio para nosotros poder compartir, ¿verdad?, la palabra del Señor en esta hermosa mañana. Así que es una bendición, mis hermanos, en este día, el poder estar aquí con ustedes. Así que saludos para toda nuestra gente hermosa, nuestra gente bonita que está en esta mañana en sintonía. Ya una vez más, pastor, muchas gracias por estar aquí. Como decíamos, estos 15 años, que sería bueno que un día compartiéramos, ¿verdad? Que compartiéramos los procesos, que compartiéramos, ¿verdad?, la manera en que hay mucha gente que quisiera saber discernir el llamado de Dios. Pues sí, realmente 15 años ha sido, podemos decir, a la vez maravilloso, porque hemos experimentado el poder del Señor. Así es. Cómo Dios ha hecho las grandes maravillas en nuestras vidas. Sé que, como dices ahorita que comentabas, que como el apóstol Pablo quería ver el pueblo, ¿verdad?, transformado. Sí. Y así, pues, realmente podemos decir que estábamos en una ignorancia, ¿verdad? Que ahora yo le doy gloria al Señor porque he aprendido muchas cosas y he experimentado el poder del Señor en nuestras vidas. Así es. Y Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Voy a compartir el tema de esta mañana, pastora. Vamos a compartir la palabra del Señor esta mañana, el juicio de la eternidad del hombre. El juicio. Quiero leer en segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3 en adelante. Ponga mucha atención a esto. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Dice, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, fíjate, va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. El propósito del crecimiento de la iglesia, de cada hermano, es para edificar a los demás. Cuando reciben más los dones, que realmente es para edificar al pueblo de Dios. Así que tanto nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones, tribulaciones que soportáis. Esto es demostración, oiga lo que dice, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos, del reino de Dios por el cual mismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación, fíjate, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y
realmente la iglesia de Jesús tiene que pasar por momentos de tribulaciones, de dolor. Más ahorita que estamos en los tiempos finales, que se acerca la venida de Cristo, ahora más que nunca, que el diablo sabe que le queda poco tiempo, de mil maneras va a buscar de atribular al pueblo de Dios, de que el pueblo de Dios mengue su fe. Pero ahora más que nunca el Señor quiere que nosotros nos apoyemos, nos ayudemos unos a nosotros como iglesia de Cristo, y que nos fortalezcamos en el poder de Dios, y que la fe sea más firme. Entonces dice la palabra: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús, cuando se manifieste en su venida el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, oiga, en llama de fuego. Aleluya, en una teofanía, en llama de fuego. ¿Por qué se va a aparecer el Señor así, con los ángeles en llama de fuego? Porque la incredulidad, hay gente incrédula, inconversa, que no quiere saber nada con Dios. Esta gente siempre busca manifestaciones, teofanías, manifestaciones del cielo, divinas, para creer. Entonces dice la palabra del Señor, dice: cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, dice, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos, apartados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga aquel día para ser glorificado. Oiga lo que dice: en sus santos, en la iglesia. El Señor se va a glorificar, se va a manifestar en la congregación, será arrebatada, será llevada a la presencia del Señor, se va a manifestar el poder de Dios aquel día para ser glorificado en los santos. ¿Cómo así? Este cuerpo, al momento que sea arrebatado, tomaremos el cuerpo de Cristo, se va a manifestar Cristo y será admirado, dice, en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Qué impresionante. Para que nos tenga por dignos por nuestro llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Qué impresionante, qué manifestación gloriosa en aquel día, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia como ladrón en la noche, dice, porque nuestro Señor mismo dice que descenderá del cielo. Imagínate, con autoridad y con poder, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos que están en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados con Él y llevados al cielo, al aire, para recibir al Señor. Esto va a ser una manifestación gloriosa, algo que realmente nosotros anhelamos, la iglesia de Jesucristo, que nuestro Señor venga por su iglesia. Pero mientras tanto, tenemos que fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes contra toda fechanza del enemigo. Grande lucha que tenemos, pastor. Sí, porque dice que cada mañana, ¿verdad?, nosotros tenemos que tener esa búsqueda con el Señor, esa fortaleza. Acabas de decir que fortaleciéndonos en el Señor, ¿verdad?, como dice su palabra, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, sí, vistiéndonos de su armadura de Dios para poder resistir, ¿verdad? Los días malos, ¿no? Realmente estamos buscando, ¿verdad?, esa llenura y búsqueda del Señor para poder resistir y poder seguir avanzando, ¿verdad? Porque dice que tenemos que estar velando y orando en todo tiempo y en todo momento. Fíjate que en este último verso que leí, habla de la segunda venida de Cristo.
Pero si ponemos atención al verso, nos vamos a notar que su venida no será de una manera silenciosa, tal como se ha enseñado en las iglesias, ¿verdad?, hoy en estos tiempos. Entonces, antes de la gran tribulación, la iglesia será arrebatada, pero va a pasar por un proceso, por principio de dolores. La iglesia tiene que experimentar para probar el Señor si va a encontrar fe en la tierra cuando sea manifestado. Entonces vamos a pasar por un proceso que no es fácil. ¿Por qué? Porque pues tenemos que pagar un precio. Habrá un día de juicio para todos nosotros los creyentes. En aquel día del juicio nosotros vamos a rendir cuentas. Fíjate que la salvación es un regalo, pastor. Es un regalo que el Señor nos ha dado y que tú y yo no lo podemos comprar. Pues dice que la salvación es gratis, pero realmente tenemos que pagar el precio de mantenerla, ¿verdad? Sí. De que tenemos, como dice su palabra, tenemos que usar las armas de nuestra milicia, que es la oración, el ayuno. Y tenemos que estar preparados, ¿verdad? Porque realmente dice que en la carne para nada aprovecha. Entonces tenemos que estar en el espíritu para poder escuchar o poder tener esa conexión con el Señor, ¿verdad? En el momento que ha de venir. Las armas de nuestras milicias no son carnales, sino son espirituales. Para la destrucción de toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces la salvación no se puede comprar, no se puede obtener por los méritos propios. Pero a nosotros como creyentes creo que no debemos descuidar esa salvación. No debemos descuidar las obras en el servicio a Dios. Por eso es que la palabra del Señor nos enseña que todo lo que hagamos en esta tierra va a haber consecuencia en la eternidad. Por eso se llama el juicio eterno de Dios. Si un día nosotros, la humanidad, va a ser juzgado, va a ver si vamos a encontrar un buen siervo, como el Señor nos va a decir, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel en tu vida, tenga por seguro que te va a poner sobre mucho. Entonces la importancia, pastor, de la eternidad, ¿dónde va a estar? Allá en Eclesiastés 3:11 dice la palabra del Señor que todo lo hizo hermoso y que Dios puso eternidad en el corazón del hombre y de la mujer. O en pocas palabras, el hombre decide en dónde quiere pasar su eternidad. El juicio eterno. Yo quiero hablar un poquito porque en los tiempos del Antiguo Testamento el juicio eterno o el juicio se usaba en dos maneras, en dos modos. Uno se refiere a los estatutos, a los mandamientos, a las ordenanzas de Dios o bueno, a la ley de Dios. Me gusta mucho Deuteronomio capítulo 28 donde dice que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandatos y preceptos, sus leyes, que hoy te prescribo, dice el Señor, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Cómo activo estas bendiciones? Escuchando la palabra de Dios, obedeciendo a la palabra de Dios, poniendo por obra, en acción la palabra de Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Y qué dice Romanos 6:23? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces, el propósito de las bendiciones de Dios, me gusta mucho el Salmo 23. Dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero dice, ahí hay un pero, una promesa, ¿verdad? Sí, pero con dice, pero en la casa de Jehová moraré todos los días de mi vida. Entonces, necesitamos poner por obra los propósitos, el testimonio de Dios, la ley de Dios. Bueno, el segundo juicio se refiere a los asuntos de los hombres y de las naciones. La palabra juicio, usado en el Nuevo Testamento, es el segundo, y este es el significado del juicio que voy a compartir, la definición. La palabra juzgar significa separar, hacer a un lado o hacer una diferencia entre dos cosas.
Y esto incluye traer juicio, examinar la evidencia de la eternidad, determinar si eres culpable o eres inocente. Entonces podemos recibir la penalidad, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, que es el regalo de Dios, es vida eterna. Yo creo que todos necesitamos vida eterna. La salvación es un regalo que no merecemos, que no lo podemos comprar. Pero Hebreos 12, verso 15, ponga atención, mi hermano y amigo, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe, y por causa de ella muchos sean contaminados. Que tenemos que tener mucho cuidado, porque este espíritu maligno, ¿verdad?, que está robando la salvación, la amargura. Porque la amargura produce odio, rencor, resentimiento. Y de todas estas cosas el día de mañana daremos cuenta. Por eso es que es importante que nosotros, dice que tenemos que presentarnos a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero dice, evita profanas palabrerías. ¿Por qué? Porque te van a conducir ¿a qué? A más y más a la impiedad. Todo esto es un pecado, la impiedad. Y dice su palabra que comerá como cangrena, de los cuales habla de un testimonio de Himeneo y Fileto. Entonces dice que estas personas se desviaron de la palabra de Dios, diciendo que la resurrección ya se efectuó y transforma la fe de algunos. Están engañando. Pero me gusta mucho, dice en 2 Timoteo 2:19, dice: pero el fundamento de Dios está firme. Oigan lo que dice: el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? El sello del Espíritu Santo. Las arras, ¿verdad? Sí, las arras que el Señor nos ha dado. El sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Fíjate, pero dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo Jesús. Qué impresionante, ¿verdad? El fundamento de Dios está firme. ¿Qué es un fundamento? Es una base, es una estructura. Cuando se rige una construcción, un edificio grande, los constructores primero empiezan a cavar profundo, para poner un arranque, una base, allá abajo un cimiento bien fundado, bien hecho, bien estructurado, para que el edificio, cuando venga un temblor, tenga sus movimientos y no se caiga, ¿verdad? Lo hacen perfecto, lo hacen bien, fuerte, bien estructurado. Es un buen fundamento. Igualmente la iglesia de Jesucristo tiene que estar bien estructurada, pastor. Tiene que estar bien estructurada, porque estamos en tiempos difíciles donde la iglesia de Cristo está perdiendo. Se está alejando del Señor, porque no se está preparando, no se está capacitando. Qué importante es prepararse, edificarse, estar bien fundado, porque vendrán tiempos peligrosos. Dicen que muchos apostatarán y habrá doctrina de demonios que a muchos engañarán. Si aún fuese hasta los escogidos, serán engañados. En estos últimos tiempos es bien fundamental fundamentarnos en nuestra fe, porque miren, un día vamos a pasar a la eternidad, sea la eternidad de la condenación o sea la vida eterna, porque tenemos un juez y es Dios, porque el Señor, dice, es nuestro juez. En Isaías 33, verso 22, el Señor es nuestro juez, Él es el rey, el que tiene el poder. Dios es el juez de todos, dice Hebreos 12, 23. Entonces, el juicio, mi querido y estimado hermano, mi hermana, amigo, es la respuesta de Dios
a la conducta pecaminosa de la humanidad. ¿Cómo te estás conduciendo en esta tierra? Porque tú y yo no somos eternos, somos simplemente peregrinos, somos pasajeros. Los más robustos son 80, 90 años. Y lamentablemente, pastor, muchos jóvenes se están muriendo, muchas personas jóvenes se están muriendo. Y esas muertes se llaman muertes prematuras. ¿Cómo que así, pastor? Muerte prematura. Sí, mira, la Biblia dice, Jesús dijo en San Juan 10:10 que el ladrón vino a robar y a matar. Y mucha gente cuando muere una persona joven, lo primero que dice es que ya estaba en el plan de Dios. No, hay mucha gente que se muere se ha descuidado porque va usando su celular. Dios no lo llamó, se descuidó. El diablo ganó ventaja y fue una muerte prematura. El hecho de que el diablo haya provocado quizás un accidente o haya provocado que te descuidaras, que te entretenías otra cosa en vez de poner atención, no quiere decir que vas a perder la salvación si eres un cristiano, si eres un hijo de Dios. Te descuidaste, ¿verdad? Te descuidaste. Pero ¿qué va a pasar con aquellos que no son cristianos? Que una persona que no es cristiana, que viene borracha, que viene tomando, fue una muerte prematura. Dios no lo llamó. Fue una muerte prematura que el diablo lo mató. Hay tanta gente joven, muchachos jóvenes que se han muerto. En vez de que los hijos entierren a sus padres, los padres están enterrando a sus hijos. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Porque desde temprana edad están deshonrando a sus padres. Y la paga del pecado es muerte. La palabra de Dios dice, hijos, honren a su padre y a su madre para que sean de larga vida sobre esta tierra. Entonces la importancia de aprender a honrar a los padres, porque eso es una promesa. Es una promesa de Dios. Entonces el juicio es la respuesta de Dios a la conducta pecaminosa del ser humano. Pero ¿sabes qué? El deseo real, el deseo de Dios es que nadie se pierda. El deseo de Dios es que todos los hombres vengan al conocimiento de Jesucristo. Qué importante, mi hermano. Damos gracias a Dios, pastor, por las plataformas que hace más de 2000 años el profeta Daniel profetizó que en los postreros tiempos la ciencia avanzaría. Hace un rato dijiste que el día ya no alcanza, que el calor se ha avanzado, sus temperaturas han sido más fuertes, el día ya se hizo corto, y todo esto lo profetizó el profeta Daniel mucho antes de Jesucristo. Y dijo que la ciencia avanzaría, y estamos viviendo, tú y yo experimentando esa palabra profética, y estamos viendo que la ciencia avanzó con el 5G. Hoy en día dijo, hasta que se predique este evangelio en todo el mundo, entonces será el fin. Y yo creo que a través del 5G el evangelio se está expandiendo más. Y esta promesa estamos viviendo para que la gente tenga conocimiento en la palabra del Señor, porque invertimos tiempo, invertimos finanzas, bueno, todo para la gloria del Señor. ¿Para qué? Para que la gente reciba una palabra de Dios. No vengo yo aquí para hacerme famoso, ni para que me conozcan. Vengo para impartir una revelación, una palabra de conocimiento, para que salgamos de esa maldición de ignorancia y podamos conocer la palabra de Dios. ¿Sabes por qué dice la palabra? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Jesús. A eso vino Jesús. Jesús vino a rescatar del hoyo nuestras vidas y viene a coronarnos de favores y de misericordias. Dice la palabra del Señor en Hechos 4:12, que es mi versículo favorito: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en la cual podemos ser salvos. Solamente somos salvos por el nombre de Jesús. Y pues acabas de decir una palabra clave en la cual hay mucha ignorancia, aún el pueblo de Dios. ¿Por qué no se quieren preparar? Porque no tienen una preparación, creen que
nada más con lo que saben y ya es suficiente. El Señor está hablando, ¿verdad?, que el pueblo perece por falta del conocimiento. Correcto. Aún padres que somos cristianos, ¿verdad?, no han tenido el tiempo suficiente para instruir a sus hijos, ¿verdad? No Porque se da el tiempo. es importante de que lo que nosotros sabemos, ¿verdad?, compartirlo y enseñar y instruir a nuestros hijos. Porque podemos decir, gracias a Dios que nos dio la oportunidad de haberlo conocido, ¿verdad? En mi caso, yo le doy gracias al Señor porque me dio oportunidad de conocerlo. Y sabemos que el Señor no tarda su promesa. Sabemos que, como algunos tienen por tardanza, ¿verdad?, creen que el Señor está tardando o que es... ¿verdad? El tiempo está pasando, pero sabemos que debemos de ser pacientes, ¿verdad? Tener paciencia, porque para el Señor un año O 1000 años. o 1000 años es como un día, y realmente Sí. nosotros quisiéramos que ya fuera rápido, pronto, ¿verdad? Pero tenemos que ser pacientes para esperar en el tiempo que es del Señor, ¿verdad? Porque si sabemos o podemos decir que Él tarda es porque todavía no estamos preparados al 100% para poder estar en su presencia, ¿verdad? Porque Sí. aún hay gente que todavía no conoce del Señor o que todavía sigue en la ignorancia, porque tenemos que Es un prepararnos. pecado la ignorancia. Sí, un entonces es pecado. importante de que nosotros aprendamos y sepamos, ¿verdad? Y lo poco que sepamos, seguir, aplicarlo y realmente, ahora sí, seguir capacitándonos para poder compartir y impartir más del conocimiento del Señor. Así es, dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste mi ley, dice el Señor, yo te voy a desechar el sacerdocio. Y por cuanto te olvidaste de mi ley, yo voy a olvidarme de tus hijos. Quienes pagan las consecuencias de nuestra ignorancia. Ignorancia es estar en un estado de falta de conocimiento, de instrucción, de revelación. Porque hoy en día mucha gente no quiere prepararse. Está más atento al teléfono, está más atento a las novelas, a las películas, que pasar un tiempo estudiando. Mira, yo he ido antes, cuando trabajaba, yo visitaba las casas de los americanos y ellos no tenían televisiones, acaso una pequeña, pero tenían librerías adentro, unos grandes libreros llenos de libros, porque estudian, tienen conocimiento. Entonces dice la palabra que el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que más bien es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces el deseo de Dios es que todos los hombres, en cualquier lugar en donde te encuentres, en México, en Canadá, en Guatemala, en Honduras, El Salvador, donde en cualquier parte, en África, en Jamaica, donde quiera, donde tú estés, el Señor quiere que se arrepientan. Si no hay arrepentimiento, van a sufrir, van a experimentar el juicio de Dios. Por eso dice la palabra del Señor en Hechos 10:30, aunque ante Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia. En este tiempo mandas una orden que todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido que un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio del hombre a quien ha designado, dando fe de ello a todos, el resucitarle de entre los muertos. Un día usted y yo vamos a resucitar y vamos a comparecer ante el tribunal del gran juez justo. Y ahí es donde vamos a rendir cuenta de todas las obras que hayamos hecho y de toda palabra ociosa que los hombres hablen hoy en día, de ella darán cuenta. Fíjate que de toda palabra ociosa. Hoy en día, hermano, la gente habla de doble sentido. Qué impresionante que un día vamos a ser juzgados. Cristo recibió la autoridad de Dios para juzgar. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo, a Cristo. Y también le dio autoridad para hacer juicio, porque Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios.
Y también un día la iglesia de Jesucristo, los verdaderos creyentes, también van a ayudar a juzgar al mundo. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y el mundo ha de ser juzgado por vosotros. ¿Sois dignos de juzgar pleitos tan pequeños? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuántas malas cosas de esta vida? Entonces, la palabra santo se refiere a todos los verdaderos creyentes, a los que se han apartado de la maldad, a los que día con día tratan de dejar de hacer lo malo. Entonces, ellos van a ayudar a juzgar un día al mundo, a los injustos. Mira, la norma del juicio es que la palabra de Dios, la norma es que todas las almas serán juzgadas de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso dice la palabra, si alguien oye mis palabras y no las guarda, yo no los voy a juzgar, porque ya no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene, dice, quien le juzgue. La palabra que ha hablado le juzgará en el día final. Vamos a ser confrontados. Cuando vayamos a comparecer ante el tribunal del juicio, del juez justo, con la misma palabra vamos a ser confrontados. Mira, no son las normas, no van a ser los credos, las religiones, las instituciones del hombre por la cual seremos juzgados, no. No es de acuerdo a reglas de organizaciones o denominacionales, no. La norma por la cual tú y yo seremos juzgados es por la palabra de Dios, es el patrón fijo de Dios, de la palabra. Por eso dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Por eso es que la razón básica del juicio, la razón básica por la cual seremos juzgados es el pecado. La Biblia, la palabra de Dios, amado hermano, nos habla que el juicio es necesario. Va a ser necesario. Es que Dios es malo. No, Dios no es malo. Dios no te va a enjuiciar, no te va a condenar. Uno solo se condena. Entonces, tiene que haber juicio por causa de la ley de Dios, por causa de la palabra. Entonces, ser contra el pecado, la palabra. La palabra impiedad es un pecado. La injusticia es un pecado. La incredulidad es un pecado, las transgresiones son pecados y las malas obras. Aunque son diferentes palabras, todas estas palabras describen el pecado. Entonces, dice la palabra del Señor, no te conformes al sistema de este mundo, más bien transfórmate por la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. Es agradable y es perfecta. Mi querido y estimado hermano, Dios desea salvarte, rescatarte del hoyo de tu vida y coronarte de favores y de misericordias. Mira, el Señor ha puesto una corona en tu cabeza. El Señor ha puesto una corona en mí. Dios me ha dado mi corona, mi esposa es mi corona. Pero Dios ha puesto una corona, yo no sé, pero yo siento mi corona en mi cabeza. Dice la palabra del Señor, retén lo que tienes para que ninguno venga y tome tu corona. El diablo anda buscando de mil maneras de robarte la corona, la salvación. Con malas actitudes, con espíritus de rencor, de odio, de resentimiento, de celos, con un espíritu de amargura que provoca en el interior falta de perdón, contiendas. Entonces, para hacer juicio contra todos, dice la palabra que va a declarar convicta a toda persona respecto a todas sus obras de impiedad que ellos han hecho impíamente. Y respecto a todas las duras palabras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Qué es en Judas en el verso 15? Encontramos esta palabra, este verso. ¿Quién es un impío? Una persona que rechaza totalmente hacer la voluntad de Dios. Una persona que rechaza totalmente a Dios. Por eso hoy la gente impía si demanda manifestaciones. Si no ven una teofanía, no van a creer.
Ellos quieren ver una teofanía, una manifestación, como leímos en segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 1. En el verso 7 y 8 encontramos ahí que el Señor vendrá con sus ángeles en llama de fuego. Entonces los malos van a ser condenados a juicio, dice la palabra del Señor. Serán excluidos de la presencia, de la gloria de Dios. Entonces los malos van a ver esa teofanía, esa manifestación de llama de fuego, y van a querer y se van a querer arrepentir, pero será demasiado tarde. Asimismo dice la palabra del Señor que todo ojo le verá el día que Cristo venga. Y tú y yo vamos a dar cuenta de nuestras injusticias. El Señor, dice la palabra, que sabe rescatar de la prueba a los piadosos. El Señor va a rescatarte del hoyo tu vida. Sé fiel, sé justo. Y va a guardar, dice la palabra, va a guardar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Mi hermano, cuánta injusticia hoy en estos tiempos estamos viviendo. Cuánta injusticia el pueblo de Dios está sufriendo. ¿Sabe? Yo recuerdo, pastor, yo estaba pequeño, mi padre, un gran hombre de Dios, un poderoso hombre de Dios, que los muertos resucitaban. Yo era un mudo de nacimiento y mi padre oró por mí y Dios me dio la palabra, la voz de mi boca. Y todavía crecí ya a ciertos 8 años tartamudeaba. Y todavía de repente tengo problemas en hablar. Pero el poder de Dios, la manifestación de Dios. Entonces, bueno, me ha hecho libre. Entonces yo recuerdo que estábamos pequeños y gente del barrio, de nuestro barrio. Nosotros vivíamos en un lado bajo y la iglesia estaba arriba. En aquel tiempo esa iglesia no era de nosotros. Vivía familias que practicaban la drogadicción, el alcoholismo. Un grupo de familias muy pesadas en aquel tiempo. De tal manera que ellos botaban rocas grandes. Rocas, piedras. Gente del barrio venía con machete y quería golpear a mi padre. Muchas veces acompañé a mi padre a evangelismo explosivo de persona a persona en pueblos. Mi padre levantó muchas iglesias. Un gran apóstol de Jesucristo. Yo recuerdo que muchas veces fui golpeado con mi padre. Fuimos apedreados con mi padre. En una ocasión mi padre fue llevado a la prisión, a la cárcel por predicar la palabra de Dios. No le hace un día. Hoy en día mi padre ha recibido su galardón. Está con el Señor gozando de la presencia de Dios. Porque la gente incrédula, la gente inconversa que no quiere creer al Evangelio de Dios, que rechazan el Evangelio de Dios. Esta gente que se ha apartado del Señor. Por eso la palabra del Señor dice la palabra del Señor que en aquel día, cuando venga para ser glorificado en sus santos y será admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, pero dice que los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Por qué? Porque no obedecieron al Evangelio, no creyeron al Evangelio. Pero gracias a Dios, pastor, que mi padre con tanto esfuerzo y sacrificio en el lugar donde yo nací, se llama Porto Ángel, y mi padre era la única persona, la única familia de aquel lugar que éramos cristianos. Y mi padre, desde que comenzó a predicar el Evangelio en aquel lugar, hoy en día hay más de 80% en todo el pueblo, en toda la ciudad, que son convertidos. Gracias al poder de la palabra de Dios, gracias al Evangelio de Jesucristo que mi padre predicaba sin temor, sin miedo. Qué impresionante dar testimonio del poder de Dios. Y hoy me gozo. Hoy me gozo porque mi padre me ha heredado esa unción, me transmitió esa unción. Recuerdo que mi padre antes de morir puso su mano en mi cabeza y me bendijo. Y me dijo que el Señor me bendecía para las naciones. Y hoy en día hemos experimentado, hemos ido a los lugares donde Dios le ha placido llevarnos porque la unción es transmitida. Y lo que mi padre me heredaron, pues, es una bendición. Por eso necesitamos dar testimonio del poder, creer en el Señor,
Dice la palabra del Señor, el que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Realmente tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Una última palabra, pastor, porque ya estamos finalizando. Pues realmente, porque hemos creído, ¿verdad? Yo creo que seguimos compartiendo y yo creo que va a haber mucho más, porque la palabra del Señor va a seguir produciendo y yo sé que como ha sido la bendición de tu padre a tu vida, yo creo que va a ser mayor la Bendición a la nuestros bendición hijos. hacia nuestros hijos, Así hacia es, nuestra descendencia, así es. porque cuanto creemos, ¿verdad? Vamos a seguir confiando en el Señor. Y eso lo estamos experimentando. El mes de septiembre se nos casó una de nuestras primeras hijas, Sí, el segundo del mayor, y está casado hoy con un pastor. así es, pues es una gran bendición. Es una gran bendición. Estamos viendo la grandeza del Señor. La gloria se apareció. La semana antepasada se nos casó el mayor con otra sierva de Dios. Amén. Qué impresionante. Estamos cosechando lo que estamos sembrando. Así que no importa la prueba, no importa la lucha, mi hermano, no importa el dolor, no importa la situación, la adversidad, sé fiel hasta la muerte y tú vas a heredar la corona de la vida. Sé fiel, retén lo que tienes para que ninguno venga y tome tu corona. Y que en el día que Cristo venga por su iglesia, seremos llevados y seremos transformados en un cuerpo de gloria y vamos a gozarnos ante el Señor y el Señor te va a decir, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel en la tierra, en lo mucho te pondré aquí, gózate en mi presencia. Así te dirá el Señor en aquel día. Oramos, Padre Celestial, Señor. te damos gracias. Señor, por este tiempo que nos has permitido estar compartiendo, Señor. Bendice, Señor, a los radioaudientes, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que seas tú, Señor, glorificándote, que seas tú bendiciendo en el nombre poderoso de Jesús, Señor. A ti, Señor, te damos gracias, te damos la gloria y te damos la honra. En el nombre de Jesús, Señor, que seas tú obrando. Amén. Mañana nuestros servicios a las 4 de la tarde y 2 servicios en la mañana a las 10 de la mañana en el norte y en el oeste de la ciudad de Austin y en el sur en la tarde. Así que márcanos después de la programación al 512-994-8531. Bendiciones y les amamos. Sus servidores, Pastor Saúl y Marta Ramírez. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Esperamos que el mensaje de este día se haya quedado guardado en tu corazón y pueda aplicarlo en su diario vivir. Recuerde que usted nació con el propósito de ser feliz. Escúchanos el mensaje que Dios ha puesto en el corazón del pastor Saúl Ramírez de la iglesia Piedra Viva. Se va rápido el tiempo.